El libro de Job es de autor desconocido, escrito en hebreo, probablemente entre el 2500 a.C., en Edom o en Arabia, y su tema central es la fidelidad de Job en medio del sufrimiento. Génesis, escrito por Moisés en hebreo hacia el 1450 a.C., en el desierto, relata la creación y el pacto con Abraham. Éxodo, también de Moisés, aproximadamente en el 1450 a.C., narra la liberación de Israel de Egipto y la entrega de los 10 mandamientos. El Levítico, escrito también por Moisés en el Sinaí, hacia 1445 a.C., se dan las leyes de santidad y del día de la expiación. Números, escrito también por Moisés en hebreo en el desierto, hacia el 1445 y 1405 a.C., cuenta la rebelión de Israel. Y Deuteronomio, escrito en Moab hacia 1405 a.C., Moisés da sus últimos discursos repasando la ley antes de que el pueblo entre en la tierra prometida. Salmos. El autor principal del libro de Salmos es el rey David, Asaf, los hijos de Coré, Moisés y Salomón. Fue entre el año 1400 a.C. y 400 a.C. en hebreo, en Jerusalén y Babilonia, y en este libro se nos narra la vida del rey David. Josué, el autor principal es Josué, es en hebreo, entre los siglos XV y XIII a.C., el lugar fue en Canaán, y en este libro se narra la conquista de la tierra prometida. Jueces, este libro su autor es desconocido, pero tradicionalmente se lo atribuyen al profeta Samuel. Fue entre los siglos 7 y 6 a.C., fue escrito en hebreo, en Canaán, y en este libro su acontecimiento más importante es que se narra las hazañas y la caída de Sansón. El libro de Ruth, su autor es desconocido, pero tradicionalmente se lo atribuyen al profeta Samuel. Fue escrito en hebreo entre los años 1200 y 1150 a.C. Empieza en Moab y concluye en Belén, y el acontecimiento más importante es que se narra la historia de Ruth. Cantar de los Cantares, su autor es Salomón, fue escrito en hebreo en el siglo X, durante el reinado de Salomón. Fue escrito en Israel y este libro trata sobre poesía de amor. Proverbios. Sus autores de este libro es David, Salomón, Agur y Lemuel. En el siglo X a.C. fue escrito en hebreo en Israel, y este libro trata sobre el llamado a la sabiduría. El libro de Eclesiastés es principalmente atribuido al rey Salomón y se escribió aproximadamente entre el año 931 y 450 a.C. en el idioma hebreo, y se cree que fue escrito en Jerusalén. Nos habla principalmente de la vanidad sobre la vida y también un llamado al temor de Dios. El primer libro de Samuel fue escrito principalmente por Samuel, Natán y Gad, y en el año 930-722 a.C. en el lugar de Israel, y nos habla principalmente del rey Saúl como el primer rey ungido de Israel. El segundo libro de Samuel, escrito en el idioma hebreo, principalmente por Samuel, Natán y Gad, en el lugar de Israel en los años 930-722 a.C., nos habla principalmente de David siendo proclamado como rey y él trasladando el arca del pacto a Jerusalén. El libro de Abdías, escrito por Abdías en los años
850 a 586 a.C., en el idioma hebreo, en el lugar de Judá, nos habla principalmente de que se profetiza juicio sobre Edom tras la destrucción de Jerusalén. El libro de Jonás, escrito por Jonás, hijo de Amitai, en el idioma hebreo, en el año 785 a 760 a.C., en el lugar de Israel. En él, Jonás es tragado por un pez y predica en Nínive, y ellos se arrepienten. El libro de Amós, escrito por Amós en el idioma hebreo, en el año 760 a.C., escrito en Judá y es un mensaje a Israel, en el cual se denuncia injusticia y la idolatría, y anuncia un juicio y también una restauración. Oseas. El libro de Oseas fue escrito por Oseas en el idioma hebreo. Se escribió en los años 755 a 710 a.C. en Israel. En este libro se profetizó la infidelidad del pueblo de Israel. Miqueas. El autor de este libro es Miqueas. Fue escrito en el idioma hebreo. La duración de escritura de este libro fue de 740 a 686 a.C. y se escribió en Judá. En este libro se anuncia el nacimiento del Mesías. Isaías. La persona que escribió este libro fue Isaías, en el idioma hebreo. La fecha de escritura de este libro fue de 740 a 681 a.C. en Judá. En este libro se profetiza sobre el Mesías y el cautiverio babilónico. Nahum. Este libro fue escrito por Nahum en el idioma hebreo durante los años 663 a 612 a.C. Fue escrito en Judá. En este libro se anuncia la destrucción de Nínive. Sofonías. Este libro fue escrito por Sofonías en el idioma hebreo en los años 640 a 609 a.C. en Judá. En este libro se habla del día del Señor. Habacuc. El autor de este libro es Habacuc y se escribe en el idioma hebreo durante los años 612 a 589 a.C. y se escribió en Judá. En este libro se anuncia el levantamiento de Babilonia. El libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel fue escrito por el profeta Ezequiel en el año 593-560 a.C. Fue escrito originalmente en el hebreo y uno de los acontecimientos más relevantes fue tras el cautiverio babilónico, que fue tras la destrucción de Jerusalén. El libro de Lamentaciones fue escrita por el profeta Jeremías en el año 586-583 a.C. Fue originalmente escrita en hebreo. Su acontecimiento fue escrito durante la caída de Jerusalén y se considera un libro poético. El libro de Jeremías. El libro de Jeremías fue escrito por el profeta Jeremías en el año 626 a.C. Originalmente escrito en hebreo. De igual manera fue durante la caída de Jerusalén, durante el reinado del rey Josías. Los libros de Reyes. Primero y segundo libro de Reyes fue escrito por el profeta Jeremías durante los años 540 y 560 a.C. Fue en idioma originalmente igual hebreo. Ambos libros fueron durante el acontecimiento de la caída de Jerusalén y el cautiverio de Babilonia. El libro de Daniel. El libro de Daniel fue escrito por el profeta Daniel en el año 540-530 a.C. Originalmente escrito en hebreo y en arameo. Se considera una profecía durante el exilio de Babilonia. El libro de Ageo. El libro de Ageo fue escrito por el profeta Ageo en el año 536-520 a.C. Originalmente escrito en hebreo
Su acontecimiento más relevante fue durante el segundo año del rey Darío. El libro de Zacarías, el profeta fue Zacarías. Fue el idioma hebreo en el año 520 al 518 a.C. El acontecimiento fue que ayudó a reconstruir, juntó al pueblo para ayudar a reconstruir el templo y anunció visiones para el futuro del profeta Mesías. El libro de Esdras fue tradicionalmente escrito por él mismo, por Esdras. Ocurrió en el año 450 al 400 a.C. y aconteció en el lugar entre Jerusalén y Babilonia. El idioma es en hebreo y parcialmente en arameo. El acontecimiento fue que regresó del exilio para restaurar la ley de Moisés. Primera y segunda de Crónicas. La tradición judía se le adjudicó a Esdras. Está en idioma hebreo y fue alrededor del año 450 al 400 a.C. en Jerusalén. En esta se narra la historia de Israel y Judá con enfoque en el reinado de David y Salomón y la importancia del templo. Esther. El autor se desconoce, pero algunos lo relacionan con Mardoqueo. Está en idioma hebreo, aunque hay versiones en griego, en la Septuaginta. La fecha fue aproximadamente en 460 al 350 a.C. en Susa, capital del Imperio Persa. Este acontecimiento, Esther, una joven judía, llega a ser reina de Persia y salva a su pueblo del exterminio planeado por Amán. Malaquías. El autor fue el profeta Malaquías. Está escrito en idioma hebreo y la fecha data alrededor del 450 al 430 a.C. El lugar fue Jerusalén y el acontecimiento fue que hubo una denuncia a la corrupción de sacerdotes y anuncia la llegada de un mensajero que prepara el camino del Señor. Nehemías. El autor es tradicionalmente atribuido a Nehemías, con aportes de Esdras, y el idioma es hebreo con partes en arameo. La fecha data aproximadamente del 445 al 430 a.C. El lugar es Jerusalén y el acontecimiento es que Nehemías dirige la reconstrucción de las murallas de Jerusalén y promueve reformas religiosas y sociales. Gálatas. El libro de Gálatas fue escrito por el apóstol Pablo. Su idioma es griego koine. Fue escrito en los años 48 a 55 después de Cristo. Tuvo lugar en Éfeso o Antioquía y su acontecimiento fue que define la justificación por la fe y la libertad cristiana. El Evangelio de Mateo fue escrito por el apóstol Mateo. El idioma es griego, arameo y hebreo. En los años 60-70 después de Cristo, en Palestina, narra el nacimiento de la infancia de Jesús. Tesalonicenses fue escrita por el apóstol Pablo junto con Silvano y Timoteo. El idioma griego en los años 50 y 51 después de Cristo, desde Corinto. Trata sobre la fe, la perseverancia y la persecución, la esperanza en la segunda venida de Cristo. Primera y segunda de Corintios fueron escritas por el apóstol Pablo con la colaboración de Sóstenes. El idioma es griego. En los años 53 y 57 después de Cristo fueron escritas desde Éfeso. Primera y segunda de Corintios abordan un tema de la iglesia y la vida cristiana. Romanos fue escrita por el apóstol Pablo
en griego en los años 56 y 58 después de Cristo. En Corinto, Romanos trata sobre la justificación por la fe y la vida cristiana. El Evangelio de Lucas. Autor, Lucas. Lucas fue un médico colaborador del apóstol Pablo. Lugar fue afuera de Palestina, entre Roma y Grecia. Lenguaje, idioma. Está en griego, fue escrito en griego. Fecha fue entre el segundo semestre del primer siglo después de Cristo, entre el año 50 a 65. Este acontecimiento importante fue el ascenso de Jesucristo y la expansión del cristianismo. El libro de Efesios. El libro de Efesios fue escrito por el apóstol Pablo en la cárcel de Roma. Y lo escribió en griego. Fecha fue entre el año 60 y 62 después de Cristo. Acontecimiento fue de que fue un exhorto hacia la iglesia de Éfeso. Las cartas a los filipenses. Autor fue el apóstol Pablo. Lugar en la cárcel de Roma. Idioma lo escribió en griego. Fecha está entre el año 60 a 62 después de Cristo. Acontecimiento más importante. Pablo fundó la iglesia de los Filipos en su segundo viaje. El libro de Filemón. Fue escrita por el apóstol Pablo en la cárcel de Roma. Idioma griego. Fecha fue en el año 60-62 después de Cristo. Acontecimiento importante fue la conversión del fugitivo Onésimo por el apóstol Pablo. La carta a los Colosenses fue escrita por el apóstol Pablo en la cárcel de Roma. Idioma griego. Acontecimientos importantes fue escrita para la iglesia de Colosas, ya que estaban influenciadas por malas enseñanzas. Cartas a los Hechos. Autor, Lucas. Fue un médico griego. Idioma, griego. En el año del 33 al 61 después de Cristo, acontecimientos importantes fue el derramamiento del Espíritu Santo en la fiesta del Pentecostés. Primera de Timoteo fue escrito por Pablo en el idioma griego koiné, cerca del año 62 al 64 después de Cristo. Fue escrito en Macedonia y en este Pablo instruía a Timoteo acerca de la organización de las iglesias. El libro de Tito fue escrito por Pablo en el idioma griego koiné, cerca del año 63 al 65 después de Cristo. Probablemente se escribió en Macedonia o en Necrópolis. En este libro, Pablo deja a cargo a Tito en Creta para la organización de las iglesias. Primera de Pedro fue escrita en el año 62 al 64 después de Cristo por Pedro. Fue escrito en griego koiné y en este se relata acerca de la persecución que sufrían los cristianos bajo el Imperio Romano. La de Timoteo fue escrito cerca del 66 al 67 después de Cristo en el idioma griego koiné. Fue en el lugar de Roma, en la prisión donde se encontraba Pablo, y aquí él se despide de Timoteo. Judas, escrito por el mismo apóstol Judas, en el idioma griego, entre los años 65 y 80 después de Cristo, probablemente en Palestina, trata sobre el exhorto a la iglesia contra los apóstoles y falsos maestros. Evangelio de Juan, escrito por el mismo apóstol Juan, en el idioma griego, entre los años 85 y 95 después de Cristo, en Éfeso. Nos presenta a Jesús como el mismo Hijo de Dios y Salvador del mundo. Primera, segunda y tercera carta de Juan, escritas por el mismísimo apóstol Juan, en Éfeso y en el idioma griego.
Entre los años 90 y 95 después de Cristo, se nos hablan 3 temas importantes. El primero es que nos enseñan sobre el amor de Dios y nos advierten sobre los engañadores. En la segunda, se nos exhorta a vivir en el amor de Cristo y a rechazar a quienes niegan a Cristo. Y en la tercera, se nos habla sobre la hospitalidad de Gallo y también se nos habla sobre la corrección a la actitud orgullosa de Diófretes. Apocalipsis, escrito por el mismo apóstol Juan en la isla de Patmos en el idioma griego, en el año 95 después de Cristo. Se nos habla sobre el fin de los tiempos y la victoria final de Cristo, con la promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva.